Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, qué bueno es poder estar nuevamente con ustedes, qué bueno es que me permitan entrar a su casa para compartir este pequeño mensaje de esperanza, este pequeño mensaje que lleva alivio al corazón, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Así que muchas gracias ya a todos los que se han suscrito al canal, a los que le han dado me gusta, y le invito a que se siga, o que la persona que no está suscrita al canal lo haga, y podamos seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios. Así que suscríbase y comparta. Vamos a comenzar como debemos comenzar todo, en oración, antes de empezar el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que le invito a que por favor cierre sus ojos y que entremos en oración delante de Dios. Señor, te damos gracias en esta oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti, en esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de reflexionar en tantas cosas que a diario nos pasan, Señor. Y hoy queremos poner delante de ti nuestras debilidades, poner delante de ti nuestras tristezas, poner delante de ti todo lo que somos, Señor. Te pedimos que hoy hables a nuestro corazón, que hoy hables a nuestra vida y que podamos salir de este lugar, Señor, con la certeza de que nos acompañas y que tu amor es fiel y verdadero. Te agradecemos por todo lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a entrar en materia. Hoy traemos un tema que es bien especial y un tema que sé que llenará nuestra alma, nuestro corazón de mucha alegría y que nos reconfortará al final. Hoy vamos a hablar del tema de la fidelidad, de la fidelidad de Dios para con nosotros, de la fidelidad de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y como siempre vamos a entrar definiendo lo que es la lealtad, lo que es la fidelidad mejor. Y la fidelidad, según la Real Academia de la Lengua, es lealtad, observancia de la fe que alguien le debe a otra persona. Es constante en afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y es una persona que no defrauda a quien deposita su confianza en él. Eso es una persona fiel. La fidelidad, entonces, es una virtud, ¿cierto? Es una virtud que ha Dios puesto en nuestro corazón. Seamos creyentes o no seamos creyentes, siempre llevamos en nosotros una marca de fidelidad, dependiendo de dónde está nuestro corazón, cuál es nuestro tesoro y qué es lo que nosotros amamos. Hacia ese punto entonces va dirigida la fidelidad que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo define la fidelidad las Escrituras? El significado bíblico de fidelidad se refiere a una virtud que lleva a cabo el resguardo de una promesa, ¿sí? Una persona fiel goza de la capacidad de compromiso, de control y de afecto. Además, porque esa persona que es fiel, que para esa persona es importante la fidelidad, se esfuerza por cumplir esas promesas, se esfuerza por cumplir con lo que se comprometió. Eso es una persona fiel. Por ejemplo, cuando en el matrimonio, en el altar, se hacen los votos, tanto el esposo como la esposa hacen unas promesas el uno al otro, ¿sí? Deben esforzarse por cumplirlas, deben esforzarse por resguardar esas promesas. Entonces, por ejemplo, ser fiel, que el esposo sea fiel a su esposa, que el esposo no tiene ojos para nadie más sino para ella, y también ella no tiene ojos sino para él. Eso es fidelidad. Ahora, es una habilidad, ¿no? Fundamental del amor, que requiere de perseverancia, que requiere de esfuerzo, que se ve como a través de las dificultades. La fidelidad hoy en día
lastimosamente, si verificamos el mundo y miramos el mundo como está, se ha convertido o en un concepto únicamente o en una virtud, ¿sí?, que está en vía de extinción. Hoy los matrimonios no duran, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se busca satisfacer el yo y no amar a la otra persona, porque la fidelidad también es amar al otro como se ama a uno mismo, y así uno podrá mantenerse fiel. La gente ya no es fiel a sus ideas, la gente está en constante cambio, la iglesia está en constante cambio, ¿cierto? Y el pensamiento del hombre está así. Ya el hombre no es fiel a su familia, ya el hombre no es fiel a su casa, ya el hombre no es fiel a su nación. Y cuando hablo del hombre me refiero a todo el género humano. Ya no es fiel. Sus pensamientos cambian de acuerdo a las circunstancias. Y aún es muy triste saber que el hombre ha llegado a ser infiel a Dios, al Creador, al Todopoderoso, al que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos: salvación, vida eterna, en la gracia particular y en la gracia común, el despertarnos cada día, el ver la luz de un nuevo día, el tener alimento en casa, al tener una habilidad para hacer algo. A ese Dios fiel es al que nosotros le hemos fallado en muchas ocasiones y hemos sido desleal con él. Pero Dios siempre se ha mantenido allí para el creyente, para conservar sus promesas, y para el que no es creyente, esperando a que venga a Él. Él es fiel, Dios es fiel. Y lo dicen las Escrituras. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Números capítulo 23, versículo 19, nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Cuando Dios ha determinado hacer algo, lo cumplirá sin que falte absolutamente nada. Y esa es una de las grandes diferencias que hay entre Dios y nosotros. Él cumple, Él determinó hacer algo y en esa determinación lo va a cumplir, porque si no dejaría de ser Dios. Sus pactos, sus mandatos, todo lo cumple a rajatabla. ¿Por qué? Porque así Él demuestra su gran amor, su gran fidelidad. Ahora, ya para entrar en materia, vamos a ver cómo actúa la fidelidad de Dios, ¿sí? Cómo actúa esa fidelidad de Dios y qué efecto tiene en nosotros. ¿Qué efecto tiene esa fidelidad en nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a vivir esa fidelidad de Dios? Y cómo Dios expresa esa fidelidad para con nosotros. Así que vamos a entrar en materia, y nuestro primer punto en este día es que la fidelidad de Dios nos mantiene firmes. La fidelidad de Dios nos mantiene firmes. Vamos a ir a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que nos dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En este pasaje, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla cómo la fidelidad de Dios fortalece al creyente, cómo esa fidelidad da esfuerzo, da valentía al creyente. Ese creyente que está cumpliendo el propósito para el cual fue llamado, ¿cierto? Algunos fuimos llamados a ser padres, a ser esposos, a ser hermanos, a ser trabajadores. Otros fueron llamados a ser predicadores, otros fueron llamados a ser maestros de las Escrituras, a ser doctores, a ser abogados, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que Dios nos dio, así Él cumple el propósito que Dios tiene para nosotros. Y en medio de todas esas circunstancias, en medio de todas esas cosas,
estamos nosotros siendo constantemente atacados por el enemigo de nuestra alma, que usará todo lo que tenga en sus manos para tentarnos, para que caigamos. El enemigo de nuestra alma va a buscar siempre que nosotros resbalemos y que de allí no nos levantaremos. Eso es lo que él está esperando. Pero el Señor es fiel, como lo dice el versículo. El Señor es fiel. Mira, a nosotros vendrá el desánimo, vendrá el temor, vendrá la angustia, vendrá la debilidad, no que vamos a querer orar, ni vamos a querer leer nuestras Biblias, ni vamos a querer ir a la iglesia, porque tan fuerte va a ser ese desánimo que vamos a querer dejar todo a un lado, ¿cierto? Y aún peor, por nuestra cabeza se pasa la idea de dejar todo lo que Dios nos ha dado y dejarlo a Él, de abandonar a Dios. Pero lo bonito de todo esto es que en todos esos momentos de debilidad, en todos esos momentos de angustia que el creyente pasa, en todos esos momentos debemos recordar que tenemos a nuestro lado al Creador del universo, que tenemos a nuestro lado al autor de nuestra salvación, al autor de la vida. Él fortalecerá nuestro corazón, Él fortalecerá nuestra alma y nos animará a que continuemos adelante. Él no nos va a abandonar porque Él es un Padre eterno. Por ende, Él continuará caminando con nosotros y nos levantará. Sus misericordias, como dice la Escritura, son nuevas cada día. Y Él cumplirá ese propósito que tiene en nuestras vidas. En medio de esa situación complicada que llegamos a pasar, Él va a levantarnos. Cristo es nuestra esperanza. Dios es leal a sus promesas. Dios es firme en lo que Él ha prometido para el creyente. Así que Él nos fortalecerá en todo tiempo. Él nos fortalecerá. Él será fiel hasta el último día de nuestras vidas. Él no abandonará a nuestras familias en medio de la angustia. Él no abandonará a nuestro país en medio de la angustia. Él nos levantará. Por supuesto que como creyentes tenemos una responsabilidad, pero Él es fiel, Él es verdadero y Él no nos abandonará. Cristo es nuestra esperanza. Dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día y grande es tu fidelidad. Ahora, si hoy usted está pasando por un momento difícil en su vida, crea y tenga en cuenta que todo esto que le está pasando es por un bien mayor, porque Dios está formando en nosotros su carácter. Dios está formando en nosotros su amor, su gracia, para que así nosotros podamos darle a los demás. Dios permanecerá fiel, sus promesas permanecerán fieles y estará a nuestro lado para fortalecernos. Miren lo que dice Romanos 4:21: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No tenemos que dudar. Si Él lo prometió, si Él prometió estar con nosotros, Él lo va a cumplir. Él no nos abandonará. Como segundo punto, en este día, vamos a mirar que la fidelidad de Dios, o la fidelidad que Dios nos transmite, nos vuelve a nosotros personas agradecidas. Primera libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 23 al 25, nos dice de esta manera. Más bien, del 23 al 24: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día y de noche su salvación, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. En este pasaje
se relata la alegría del pueblo de Israel porque el arca del pacto regresaba a casa después de mucho tiempo. El rey David se estaba encargando de eso. Ahora, ¿qué le recordaba el arca? Le recordaba los pactos que Dios había hecho con Israel. Y por eso levantaban cánticos de adoración y de gratitud a Dios. Cuando nosotros hemos recorrido el camino de las dificultades, cuando nosotros hemos visto la mano de Dios actuar a nuestro favor, no tenemos otra cosa que mirarlo por la fe y decirle al Señor gracias. Y gracias, ¿por qué? Porque cuando estuvimos a punto de desmayar, pudimos escuchar su voz a través de las Escrituras, a través de la lectura de la palabra, porque sus promesas nunca fallaron. Debemos de dar gracias porque Él se mantuvo fiel. Mientras nosotros tal vez en esa situación difícil renegábamos de Dios y decíamos que Dios era el culpable de lo que nos pasaba, Él se mantuvo fiel. Lo que nosotros como creyentes debemos entender es que en medio del desierto que podamos estar viviendo, Dios está actuando en nuestra vida para hacer crecer en nosotros la fe que Él nos dio, para que nuestra comunión con Él crezca, sea mayor, porque en las pruebas es donde nosotros como creyentes crecemos. Luego tendremos que detenernos nosotros y mirar al cielo y decir gracias. Gracias porque cuando me faltaba el dinero no me faltó el alimento. Porque en medio tal vez de la enfermedad me pude levantar al día siguiente y ver la luz de un nuevo día para acercarme a Él. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque cuando le aborrecíamos, cuando lo rechazábamos, Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna y para que fuésemos adoptados, para que fuéramos hijos de Dios. Ahora tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios. Muchas cosas. Tener una familia, tener unos hijos, tener un trabajo. Y todo eso viene de parte de Él. Si nosotros tenemos la habilidad para hacer un oficio es porque Él nos la entregó. Así que cada mañana cuando nosotros levantemos debemos darle gracias a Dios, primero porque puedo respirar, porque puedo ver la luz de un nuevo día, porque tengo a mi familia alrededor, porque tengo empleo. Por tantas cosas tenemos que darle gracias a Dios, porque Él se ha mantenido fiel. Entonces esa fidelidad de Dios, esa fidelidad que Dios demuestra al transformar nuestro corazón, nos vuelve agradecidos con Él, por todas las obras maravillosas que Él ha hecho, por lo que Él es. Yo estoy agradecido con Dios por lo que Él es, porque Él es soberano, porque Él sostiene, porque Él gobierna, porque si no fuera por Él, el mundo estaría en un caos terrible, pero Él tiene todo sujeto a su poder y tengo que darle gracias a Dios por eso. Jamás vamos a estar solos. ¿Pasaremos por dificultades? Por supuesto que sí, pero ahora contamos con la fidelidad de Dios, con la fidelidad de su palabra, con la fidelidad de sus promesas. Contamos con el mejor Padre de todos, con el mejor hermano, con el mejor amigo, el soberano del universo, el creador de todo lo que existe, es quien nos acompaña y quien nos fortalece. En esa medida, cuando yo entiendo esas grandes virtudes de Dios, yo sí o sí debo ser una persona agradecida por todas las bondades que Él ha tenido conmigo. Y como tercer punto, en esta noche ya para terminar, esa fidelidad de Dios que Él nos ha mostrado, como tercer punto, hace que nosotros le reconozcamos como Señor. Dice Deuteronomio capítulo 7 versículo 9: Conoce pues que Jehová es tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman
y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La elección de Israel como una nación santa estaba basada en el amor de Dios y en su fidelidad. Fidelidad a sus promesas. No estaba poniendo sus ojos porque Israel fuera la nación más fiel, porque realmente Israel era una nación que era rebelde a Dios. Ahora, en este pasaje se le dice al pueblo que debía conocer a Dios por su fidelidad, a reconocerlo como Señor, por cómo Dios se había manifestado a ellos. Cuando estaban en el desierto y aún más atrás cuando estaban en la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel estaba en la esclavitud, Dios se mantuvo fiel porque el pueblo seguía creciendo y no paraba de crecer. Los sacó de Egipto, los hizo pasar por el mar y les hizo conocer sus leyes y su voluntad. Así que el pueblo debería reconocerlo como Dios y como Señor, como Creador, porque todas las obras extraordinarias que Dios había hecho, nadie más las había podido hacer. Ahora, cuando nosotros entendemos todo lo que le costó a Dios sacarnos de la esclavitud, esa esclavitud del pecado, y trasladarnos de muerte a vida, entonces vamos a entender que Él es el Señor, porque nadie habría podido cambiar el corazón nuestro como Él lo hizo, porque nadie habría podido cambiar nuestras actitudes como Él la hizo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. Solo Dios pudo haber hecho eso, y el costo fue muy alto. El costo fue la vida de su Hijo. Y lo mejor de todo esto es que, como no viene de parte de nosotros, sino viene solo de parte nuestra, eso nos da una seguridad, porque es Dios mismo el que hace ese trabajo en nosotros. Es decir, Él asegura que en nuestro ser reconozcamos que Él es Dios. Por nuestra propia voluntad jamás vamos a reconocer que Él es Dios, pero cuando Él muestra sus bondades, cuando Él muestra sus misericordias a los que han sido llamados, ellos van a reaccionar positivamente y van a entender, o vamos a entender, que Él es el Señor. Luego que Él ha transformado nuestro corazón, es que reconocemos toda su fidelidad, es que reconocemos todas sus promesas y reconocemos que esas promesas son verdad, que sus mandamientos nos van a llevar a tener una vida de comunión con Él, que su misericordia permanecerá con nosotros para siempre, y que todo esto, si nosotros somos fieles a Dios, pasará de generación en generación. Hoy nosotros debemos reconocer la grandeza de la misericordia de Dios, la grandeza de su amor, la grandeza de su gracia, la grandeza de su fidelidad. Cuando nosotros abrimos las Escrituras, vemos la fidelidad de Dios. Hoy nosotros como creyentes reconozcamos su gran fidelidad, su gran amor y su gran misericordia. Pero si hay alguien que está viendo el video, si hay alguien que está viendo este devocional y aún no conoce al Señor, aún no se ha acercado a Él, hoy Dios le llama a que se arrepienta, a que crea en Él, a que crea en el Salvador, aquel que entregó la vida por amor. Hoy es el tiempo para que se acerque a Dios en arrepentimiento y fe, y reconozca que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que su fidelidad permanecerá sobre aquel que le busque, sobre aquel que venga a Él. Él le hará entender sus maravillas, le hará entender sus misericordias y sus gracias todos los días. Si usted está desanimado, crea
en que todo lo que le está pasando hace parte de la voluntad de Dios y que Él va a cumplir en esa dificultad el propósito que tiene para su vida. Y quiero terminar con esta bendición especial que la encuentro en Hebreos capítulo 6 versículo 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios va a cumplir sus promesas. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios les bendiga. Le agradezco mucho por haber estado atento a este devocional. Ahora le pido por favor que se suscriba al canal, que le dé me gusta, para que así el mensaje del Evangelio y el mensaje esperanzador de la palabra de Dios pueda llegar a muchas personas. A muchas personas. Así que suscríbase al canal y déle me gusta. Mi querido amigo, mi querido hermano, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.